¿Estamos grabando? Bien, Dios bendiga a todos los hermanos que puedan estar viendo, porque van a empezar a ver esta predicación. Amén. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que se han dado cita con el Señor en esta tarde, tarde noche ya. Amén. ¿Estamos a través de todo el mundo igual? Sí, de Chile. De Chile y el mundo. Dios bendiga a la hermandad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. O los Hechos de la Iglesia, capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 34 al 43. Hechos 10, 34 al 43. Específicamente tiene que ver con el discurso o la enseñanza de Pedro en la casa de Cornelio. Aleluya. El capitán o centurión romano. 10, 34. Hechos 10, 34 hasta el 43 vamos a estar leyendo, ¿ya? Hechos. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Hechos 10. Hechos 10, 34 al 43. ¿Lo encontraste, hermano Rodrigo? Amén. Amén. Vamos a dar lectura, leemos un versículo cada uno. Amén. Y dice así su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 34 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Sino que en toda nación sagrada el que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes Amén. y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien colgaron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Ese es el testimonio todos los profetas, que todos los que recibirán por su nombre. Por su nombre, Aleluya. o sea, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra, Señor. que nos sane. Por ello. Recuerde que ahí está hablando un versículo también que andaba el Señor sanando a todos los oprimidos por Señor, la aleluya. guagua. ¿Usted sabe quién es la guagua? Señor. ¿Cierto? El innombrable. Aleluya. Bendito sea el que no nos puede tocar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo Señor. te damos gracias porque hemos podido leer tu palabra. Señor. Padre, gracias por este grupo de hermanos que se ha dado Gloria a Dios. cita contigo, Señor amado. Aleluya. A pesar que no te vemos, pero sabemos que estás con nosotros. Amén. A través de tu omnipresencia, Señor. A través de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te honramos, te exaltamos, Señor. Porque tú te lo mereces, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda pleitesía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a todos los hermanos que pueden estar viendo esta Amén. predicación a través de nuestro país y a través del mundo. Señor, te damos gracias por la tecnología, Señor, y queremos usar esta tecnología para la gloria de tu nombre. Amén. Señor, así como hay un versículo que dice que tú sanabas a los oprimidos por el diablo, Señor, proclamamos esa bendición tanto para los que han Amén. llegado enfermos en esta tarde, como así también a los que están viendo a través de esta palabra, Gloria al Dios. Señor Jesús. Proclamamos esta bendición que tuviste, Señor, con ellos, Amén. también para nosotros, Señor. Amén. Como dice uno de los Gloria al versículos Señor. que leímos también, que tú no haces
acepción de personas. Tú sanas a los judíos y a los gentiles que creen en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque ese Espíritu Santo que estuvo allá está aquí. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Señor, gracias, porque tenemos la esperanza bienaventurada, Señor, de que cuando ¡ay, santo es tu nombre! De que cuando partamos del escenario de esta tierra, Señor, tú vas a estar esperándonos. ¡Ay, santo es tu nombre! Tú vas a estar esperándonos delante de nuestro Padre Celestial, Señor. Tú nos vas a dar la bienvenida a ese lugar que tanto anhelamos, Señor. Señor, permítenos que podamos ser fieles hasta el fin de nuestra vida terrenal, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Padre. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no nos mandamos solos. Tú nos mandas. Tú nos ciñes, Señor. Y donde tú quieras que vayamos, vamos a ir, Señor. Y lo que tú quieras que hagamos, vamos a hacer, Señor. Danos la fuerza, la bendición para poder seguir adelante, Padre. Y usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Salva a través de nuestras vidas. Restaura a través de nuestras vidas. Sana a través de nuestras vidas, Padre. Liberta a través de nuestras vidas. Produce milagro a través de nuestras vidas. Nos disponemos en tus manos, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos las gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora pedimos tu bendición, tanto para nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, como así también para nuestros hermanos que están viendo esta predicación. En el nombre de Jesucristo, la bendición poderosa y gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les diga esta oración. Amén. Vamos a estar cantando una alabanza que se llama El Buen Samaritano, como nuestro ministerio. Amén. Amén. Y como Dios quiere que cada hijo de Dios pueda ser como el Buen Samaritano. La canción que Por- Decimos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? Pero tenemos que amar a nuestro prójimo y ese es el desafío de cada cristiano, de cada hijo de Dios. ¿Cuesta? Cuesta sobre todo a nuestros enemigos. Es posible, Señor. Bendito. Pero con la ayuda del Señor, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, aunque Él está allá en el cielo esperándonos, pero es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. Ah, pero ¿cómo estáis loco, Pastor José? ¿No estoy loco? Es palabra de Dios. El Señor lo cogió para los gentiles. Por eso que Él luchó por los gentiles. Por eso usted y yo estamos aquí en esta noche. Por eso que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito su nombre, Señor. Señor, Dios Gloria a mío. Dios. Oh Señor, que seamos un buen samaritano, Señor, tu nombre. Tanta gente tirada. Caído, Señor. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jericó. Por el camino algo terrible sucedió. Casi medio muerto y sin saber a dónde ir, perdí la esperanza de sobrevivir. Pagué consecuencia de desobediencia. Un sacerdote pudo verme, sí lo sé. Qué suerte la mía, pues me ayudaría. ¿Qué pasó? No lo sé.
pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Cruzó y me rodeó y me analizó. Casi me ayudó. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Él se fue. ¿Qué pasó? No lo sé. Su religión no la puedo comprender. Más tarde una mano me tomó y me levantó, ungió mis heridas y me vendó. Aleluya. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. A un samaritano alguien vio. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. ¿Quién será? No lo sé. Su amistad él mostró. ¿Quién será? No lo sé. Así como él quiero ser yo. Le damos la gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta alabanza la canta un grupo que se llama Inspiración. De que estaban inspirados, estaban inspirados. Amén. Bendito es su nombre. Señor. Así como nosotros estamos inspirados en esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué estamos inspirados? Señor. Porque está el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Señor. Aleluya. Qué importante. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Qué importante ser templo del Espíritu Santo. Amén. amén, Amén. Señor. Amén. Señor. El hombre, y cuando digo hombre, digo mujer también, el hombre que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hay un cambio radical, hay un cambio total. Amén. ¿Por qué? Porque mientras no recibamos nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, seguimos siendo templo de los demonios. Es una realidad esto, no es un chiste, no es una Etiopía, no es una utopía, no es una mentira, no es una falsedad, es una realidad. Y que todo ser humano tiene que saber esto, y que todo cristiano tiene que saber esto. Mientras no recibamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador con todo nuestro corazón, Aleluya. ténganlo por seguro que vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Pero cuando lo hacemos, y como dice en el libro de Apocalipsis, cierto que Él golpea y el que le abre, Él dice, mire, el Señor ama tanto al ser humano y lo respeta tanto, que Él espera que nosotros le invitemos. Amén. Sí, amén. ¿Cierto? Eso se llama que Él nos ama, el amor de Dios y el respeto que Dios tiene por nosotros los seres humanos. Amén, amén. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando usted y yo le invitamos, cuando lo confesamos con nuestros labios,
Por eso que en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. O sea, para que Dios nos justifique. No para que el ser humano, porque generalmente el ser humano se justifica solo. Pero Él es el que tiene que justificarnos. Entonces pasamos, cuando recibimos al Señor, pasamos a ser templos del Espíritu Santo y se produce un milagro en el ser humano. Se produce un milagro real, un milagro vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando hablamos de milagro, la gente ¿qué quiere ver? Que no es malo tampoco, pero cuando hablamos de milagro, la gente quiere ver un paralítico levantarse, ¿cierto? Quiere ver, no sé, un cojo caminar. Porque uno está como enseñado a ver para creer. Claro, pero el milagro verdadero es cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo, como dice en el libro de Filipenses, ¿cierto? Que el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Cuántos son buena obra? Amén. Ni siquiera somos obra, somos buena obra de parte de Dios. Porque Él es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Diga usted, yo soy una buena obra del Señor. Entonces cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas, se produce el gran milagro para nosotros. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Yo soy un milagro del Señor. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios hizo milagros, hace milagros y seguirá haciendo milagros. Y esos milagros vamos a profetizar en esta noche. Y esos milagros van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestras compañeras, nuestros compañeros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos ayude. En esta noche estamos hablando del discurso de Pedro en casa de Cornelio. Pero es cierto que ahí tenemos una historia que la hemos visto durante algunas predicaciones. Empieza en la casa de Cornelio, ¿cierto? El italiano, el capitán romano, el hombre que era justo y piadoso y temeroso. Y que oraba, tenía un poco la costumbre de los judíos, porque oraba en las horas que, claro, y en las horas que oraban los judíos. Porque se acuerda que estaba orando a las 3 de la tarde y ¿qué se le apareció? ¿Un fantasma? No, un ángel. Y le dice que sus oraciones, sus limosnas, habían llegado a la presencia del Señor. O sea, son recordadas tus oraciones, son recordadas tu misericordia, tu manera de ser piadoso, son recordadas. Oiga, al Señor no se le va ni una. Bendito sea el nombre del Señor. Y se le aparece un ángel, hermano. ¿Cuánto anhelamos que se nos aparezca un ángel? Pero Dios, como es soberano, Él le muestra ángel a quien Él quiere. ¿Y quién le va a decir algo al Señor? Podríamos decirle, Señor, como soy. ¿Ah? Podríamos decirle. Tal vez no hemos tenido la experiencia de ver un ángel o que un ángel te hable. Pero, por ejemplo, en el caso mío, cuando el Señor me llamó, y yo sentí la voz de Dios en mi alma que me dijo, me mostró en ese tiempo no era mi esposa, era mi conviviente. ¡Aleluya! Que era así la cosa, ¿ves? A veces queremos enchapar, no, mi esposa, mi señora. No, era ni tú, era tu señora, no era tu esposa, era mi conviviente, esa era la realidad. Y me hizo mirar a ella y a mis hijos. Mis hijos eran mis hijos. Yo creo, no así. Y me dice el Señor, yo te los di. ¿Y tú qué estás haciendo por ellos? Yo sentí esa voz en mi alma. No la sentí audible. Entonces, algunos tenemos experiencias de ese tipo y otros tienen experiencia, como en el caso de Cornelio, de un ángel. Hay hermandad que puede ver ángeles. Y hay hermandad que puede ver demonios también. Bendito sea. No. Hay hermandad que puede oler los demonios, el hediondez de los demonios. Yo ya se lo voy a omitir eso, pero yo he sentido el olor de gente mundana, pero los demonios son hediondo. Espiritualmente, es un olor espiritual que no es diferente a los olores
es inexplicable, es tremendo. Y yo lo veo, y yo siento que están en las personas. Y ahí se cumple lo que Dios le está diciendo al principio, que cuando una persona no tiene a Cristo, está endemoniada, es templo de los demonios. Pero la cosa cambia cuando uno es templo del Espíritu Santo. A veces, escuche, a veces uno ni se puede ni echar ni desodorante, ni perfume, una buena bañada y una ropa limpia, y tú emanas un olor, un olor de Dios hacia las personas. Y las personas te abrazan y bueno, no te echaste perfume, no te echaste colonia, no te echaste desodorante, pero te bañaste. Y el olor que Dios pone en ti, la unción del olor. La unción del olor. Es rica esa unción del olor. Del buen olor, porque hay olores y olores. Dios nos ayude. Amén. Entonces, el ángel se le aparece y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Tu limosna, tu buena obra. Ojo, entre paréntesis, no significa que las buenas obras. Ahí vamos a ver un versículo, uno de los versículos que vimos, por ejemplo, el versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada, ojo, se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada, no significa que tiene la salvación por las obras. Se agrada del que le teme y hace justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí comienza una bendición para Cornelio. Amén. Y no tan solo para él, sino también para su familia. Amén. Y para sus amigos más íntimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice el ángel, ¿qué le dice? Manda buscar a Pedro. ¿Se acuerdan que lo vimos? Amén. Manda buscar a Pedro, está en tal y tal lugar. Ordenadito el Señor. El ángel, ¿cómo está ahí el ángel que está Pedro en la casa de un Simón curtidor, está cerca del mar, ahí está? Vayan a buscarlo, él está allá. Y él les va a decir lo que ustedes tienen que oír. Por eso aquí entramos al discurso de Pedro. Por eso que es importante la palabra del Señor. El cielo, dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Yo le conté cuando el Señor me libertó cuando estaba enfermo, cuando me libertó cuando el Señor me habló a través del hermano Marcelo, y la palabra que el Señor usó a través del hermano Marcelo, esa palabra a mí me libertó. La palabra liberta. Amén. La palabra sana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santifica la palabra. Entonces mandan a buscar a Pedro. Y Pedro, ahí vemos la parte esa de que cuando el Señor le dice, Pedro le muestra en un éxtasis, en una visión, ¿cierto? Y le dice, Pedro, mata y come. Y le muestra animales inmundos y animales puros. Y Pedro se pone todo un fariseo, digamos, que por un lado está bien, pero lo que estaba haciendo, porque era fariseo. No, Señor, ¿cómo voy a comer cosas inmundas que yo nunca he comido? Además, tú mismo me dijiste que no comieron. Entonces también había una manera de entender a Pedro. Pero cuando el Señor manda, hay que obedecer, ¿no? Ahora, mata y come. Y ahí le está haciendo recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Ya no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo buscan, tenía hambre, ¿se acuerdan que tenía hambre? Oh, no quiero ni acordarme de la palabra hambre, porque a muchos le da hambre cuando hablo de hambre. Se le abre el apetito a algunos. Entonces dice que mandó un soldado con dos criados, ¿cierto? Y lo buscaban y Pedro estaba ahí extasiado, literalmente estaba extasiado. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Por qué me estáis mostrando esto? Pero siempre cuando Dios nos hace vivir algo, es porque tiene un propósito con nosotros. Tal vez en el momento no estamos igual que Pedro, no entendemos. No, Señor, no cacho ni una, como diríamos a lo buen chileno. Te buscan Pedro, el Espíritu le habló. Bendito Dios. El Espíritu dice que le habló. Te buscan, Pedrito, te buscan. Bendito Dios. La cuestión es que lo hospedó, lo atendió como se debe atender a los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ya sea con un vasito de agua, ya sea con una bebida, un jugo, un té, un café, lo que sea, pero hay que atender a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Y dice que van a Jope, ¿o no? A Jope no. No, pues si Pedro está en Jope, A Cesarea. van a Cesarea. Ya, perdón. Tienen que ir conmigo, ¿ah? Acuérdense que yo dije que esto era una historia que usted y yo teníamos que... Esto tiene que ser interactivo para que se nos meta bien. Porque recuerde que aquí empieza la bendición para los gentiles. Amén. Primero había salvado el Señor a el eunuco, el etíope. Andaba solito. Ahí se fue con la bendición para Etiopía.
lleno de la unción de Dios, lleno del Espíritu Santo. Recuerde que Felipe, ¿cierto?, le dio una cátedra con respecto al Evangelio y comenzó desde allá, de Isaías. Oye, ¿y de qué está hablando este muchacho? Oye, del mismo o de otro. Tenía necesidad de Dios, tenía hambre de Dios, como decía el comentarista el otro día. El Cornelio también tenía hambre de Dios. Y ¿sabe? Le digo una cosa, a mí, Franco, yo soy igual que Pedro, soy igual que yo creo que todo el hombre de Dios, cuando vemos a un pueblo hambriento, usted con su hambre espiritual me inspira a predicar. Pero cuando yo veo un brillo, ¿qué quiere que le diga? Bendito sea el Señor. Por eso siempre tenemos que llegar con esa ansia, con esa necesidad de venir a buscar palabras de Dios. Bendito sea. Aquí estamos y entramos al discurso. Llega Pedro a la casa de Cornelio. Bendito Dios. Obedeciendo a toda esta situación que había vivido. Nosotros tenemos que estar sensibles a la obediencia al Señor. Tenemos que estar predispuestos a lo que Dios quiera de nosotros. Recuerde que ya no nos mandamos solos. Entonces, el versículo que leímos del 34, o los versículos que leímos del 34 al 43, tiene que ver con el discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Y el versículo 34, por ejemplo, dice: Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, o sea, entre un judío y un gentil. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. El versículo, o uno de los versículos más conocidos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios a Israel. No, al mundo. Porque de tal manera amó Dios a Chile. A todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué lo amó? Para que todo aquel que en Él crea, en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea, no se vaya para el infierno, sino que tenga vida eterna, o sea, se vaya para el cielo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor va a estar esperándonos allá en el cielo cuando partamos del escenario de esta tierra? Amén, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En cualquier momento nuestra alma vuela. Amén. En cualquier momento nuestra alma sale de nuestro cuerpo. Y para eso hay que estar preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener esa hambre de Cornelio, hay que tener esa hambre del eunuco, del etíope, de la gente que estaba esperando a Pedro que llegara. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El versículo 35 dice: si no, en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Oiga, Pedro, o más bien dicho Cornelio, en este versículo no está diciendo que Cornelio era salvo, ¿ah? Ojo con eso. A Cornelio, ¿qué le faltaba? Aceptar al Señor. Oír la palabra para que Pedro le predicara que tenía que recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador. Por eso que es necesario que la gente oiga palabras de Dios, palabras sanas, palabras transparentes, palabras no adulteradas, palabras no falsificadas, palabras no a nuestra conveniencia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro empezó a predicar, bendito sea el nombre del Señor, dice que después cayó el Espíritu Santo en todos los que estaban ahí. Lo mismo que había ocurrido en el aposento alto donde estaban los 120 que predicaba el obispo anoche. Lo mismo ocurrió ahí con los gentiles, con los no judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Pedro decía: Dios, ahora entiendo, ahora vine a entender, porque Dios a veces tiene que hablarnos, mata y come, tiene que hablarnos fuerte, Señor, para que podamos entender. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, que la bendición es tanto para judíos como para gentiles. No solamente para judíos. Los judíos, escúcheme, los judíos están a la par con los gentiles. En Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, los judíos están a la par con los gentiles. Y me refiero a los judíos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como lo hizo este eunuco, el etíope, como lo hizo Cornelio con su familia y con sus amigos más íntimos. La gente tiene que aprender a oír la palabra de Dios, aprender a oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la gente aprende a oír la palabra de Dios,
el Espíritu Santo va a venir sobre las personas. Señor, aleluya. Porque el Espíritu Santo no es, escúcheme bien esto, el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es la llenura y la presencia misma del Señor. Señor, amén. Bendito sea el nombre. Por eso es que usted y yo somos distintos a todos aquellos que no han recibido al Señor todavía. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Por eso es que usted y yo buscamos a Dios. Por eso es que usted y yo somos diferentes para la gloria del Señor. Bendito sea, porque el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que está en nosotros nos guía a toda la verdad, dice la palabra. Y el hecho de estar aquí es una verdad. Porque ¿sabe por qué le digo que es una verdad? Porque hay mucha gente que dice, oye, si no es necesario congregarse. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario y muy importante. ¿Sabe por qué? Porque lo que decíamos delante en el Salmo 27, porque nosotros como adoradores necesitamos adorar al Señor en su casa. El Salmo dice, uno de los Salmos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿A qué vamos a venir aquí? ¿Vamos a venir a aburrirnos? No. ¿Vamos a venir a que la palabra nos entre por aquí y nos saca por acá? No. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A contemplar la hermosura del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es hermoso? Amén. A pesar que no lo vemos, pero sabemos que Él es hermoso. Su presencia es hermosa. Y lo adoramos y lo contemplamos y le rendimos pleitesía. Amén. Porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda pleitesía, de toda alabanza. Amén. Eso es lo primero. Eso tenemos que tenerlo claro. Amén. Y tenemos que venir a aprender de la palabra del Así es, Señor. Señor. Porque hay mucha gente ignorante. Hay mucha gente que lleva años asistiendo a iglesias evangélicas. Lo voy a recalcar especialmente porque la otra religión a mí no me interesa. A mí me interesa llegar a la hermandad evangélica, hermano. Porque hay mucha gente que va a la iglesia evangélica por años, pero no tienen el Espíritu Santo. Tienen la emoción del Espíritu Santo, que no es lo mismo. No es lo mismo la emoción, no es lo mismo el sentimentalismo que la presencia genuina del Espíritu Santo. Bendito sea. Yo le pongo un ejemplo al tiro. Bernabé era un apóstol del Señor. Pablo, un apóstol del Señor. En el capítulo 13 del libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Bendito Dios. Estaban los dos en la misma bendición. Bendito Dios. Pero ¿qué le pasó a Bernabé? Se emocionó, le entró la emoción, le entró el sentimentalismo. Yo digo, no es malo ser sensible, amar a nuestra familia, amar a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestro padre, como dice la palabra, honra a tu padre. No es malo amar a la familia, pero primero hay que amar a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Primero hay que amar a Dios. Señor. Porque mi familia, aunque yo la puedo amar mucho, mi familia no murió por mí. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no significa que tenemos que dejar a nuestra familia botada o ser irresponsables, ¿cierto?, con nuestra familia. No, no estoy diciendo eso. Pero primero, por eso que el Señor dijo, el que no dejara padre, madre, esposa, hijo, hija, no es digno de ser mi discípulo. La pregunta que yo siempre hago, ¿a quién Dios honró? ¿A Bernabé o a Saulo? A Pablo. Nunca más se supo de Bernabé porque se fue para Chipre. Bendito Dios. Igual yo creo que predicó el Evangelio, Amén. pero se fue en la voluntad del hombre, en la voluntad de las emociones, en la voluntad del sentimentalismo. Bendito Pero Dios. Pablo se fue en la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea. Por eso que Dios dice que Él honra A los que le a los que le honran. honran. Pablo dice que escribió como el 50% del Nuevo Testamento, imagínense. Bendito eres, Señor. Por eso que tenemos que tomarnos el Evangelio en serio. Amén. Bendito sea, es bueno hacer obra, es bueno ser temeroso como en el caso de Cornelio, pero falta aprender a oír la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que oírla con fe, Gloria a no Dios. oírla por oírla nomás, no oírla con fe. Gloria a Dios. Oiga, yo no sé si a usted le pasa, pero yo cuando oigo palabra de Dios, yo sabe lo que yo escucho, oigo la palabra y yo me voy, como se dice hoy en día, me paso película. Yo escucho una predicación, yo escucho predicar y voy como imaginándome las cosas. Bendito sea el nombre. Y así te va llegando la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra para después ponerla por obra, para después poder predicarla. Amén. Bendito sea. Y para que seamos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de fe cuando la palabra viene a nuestras vidas. Así es, Señor. Estos hombres que están en la casa de Cornelio oyeron, tenían hambre de Dios. Dios le envía un hombre que sabía lo que tenía que decir. Sabía lo que tenía que decir.
palabra de Dios, les dio una cátedra, un estudio de la palabra del Señor, para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe cuán importante es recibir el Espíritu Santo? Señor. ¿Sabe cuán importante? El Espíritu Santo te libra y te libra. Bendito sea el Señor. Te libra de pecar deliberadamente. Te libra de hacer lo que tú quieras. Bendito sea el nombre del Señor. Señor. El Señor nos ayude a nosotros. Amén, amén. En la casa de Cornelio. Entonces, como yo decía, este versículo 35, quiero leerlo en el comentario para que usted entienda esto. Pedro introdujo su mensaje con una franca aceptación. Introdujo su mensaje con una franca aceptación de que Dios no hacía acepción de personas. Porque a veces los seres humanos son prejuiciosos. Dios nos ayude a nosotros. Amén. Para no ser prejuiciosos, la palabra de Dios es para todos igual. Amén. Ahora, la diferencia está en cómo se reciba la palabra del Señor. Bendito sea el nombre. Entonces Pablo dice que él no hace, dice, Pedro introdujo su mensaje con una franca admisión, dice, con una franca aceptación. Hasta ahora había creído que el favor de Dios se limitaba a la nación de Israel. Pablo hasta ese momento él pensaba que no, ellos nomás tenían que ser salvos. Una vez escuché, yo parece que se lo he dicho yo, que los argentinos creían que Dios era argentino. Maradona era argentino, pero no Dios. Dios ama a toda la humanidad. Amén. Los pentecostales creen que Dios es pentecostal, Bendito Dios. pero Dios no es pentecostal. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es Dios. Amén. Él es todopoderoso, dice la palabra. Amén. Y cuando Él venga, escuche, cuando Él venga, Él no va a venir a buscar a los puros pentecostales. Bendito Dios. Él va a venir a buscar al cuerpo de Cristo. Amén. Por eso que hay un versículo que dice, y me tomaré a mí mismo. A mi cuerpo tomaré, a la iglesia tomaré. Bendito sea a los que realmente han obedecido a mi voz, a mi llamado, a los que se han esforzado en buscarme. Bendito sea el Señor, a los que se han esforzado en aprender de mí. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía anoche el obispo en una de su mensaje, en una parte de su mensaje? Que él se había farreado los estudios. Yo estaba que le decía, yo también. También me lo farrié. Pero Dios, como es tan bueno y tan grande y tan amoroso y tan precioso, que Él te hace ser un profesional de su palabra. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser más exigentes que los universitarios. Amén. Hay universitarios, hermanos, que yo escuchaba por ahí que tienen que tomar pastillas para estar tomando café, para no quedarse dormidos, porque tienen que estudiar. De hecho, hace poco tiempo en una universidad hicieron una protesta porque les daban muchas tareas, no los dejaban ni dormir a los estudiantes. Nosotros tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, con el sentido de aprender de la palabra de Dios. Yo no me conformo con esto, yo quiero aprender más. Amén. Pero no, escuche, pero no aprender para vanagloriarme. No aprender para jactarme, oh, yo sé más que el otro pastor, yo sé más que el otro hermano, no. Sino para honrar el nombre del Señor. Por algo Él dice que tenemos que indagar, tenemos que buscar. La bendición está, pero tenemos que luchar la bendición nosotros. Amén. La bendición no va a llegar así, no es si el Señor me dijo que me iba a bendecir, así que aquí estoy esperando. No, hay que buscar, hay que esforzarse, hay que inquietarse. El mismo, siempre ponemos el ejemplo del ciego Bartimeo. Apenas escuchó, oye, anda Jesús por ahí. Ah, ¿en serio estáis peleando? No, en serio, sí, anda Jesús por ahí. Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia. Se volvió loco gritando. Bendito Dios. Y como el Señor, cuando la gente se desespera por Él, Él no anda así. No. Él cuando oye que lo están llamando con todo el corazón, Él va. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Quiero recobrar la vista, le dijo. Y en que chocamos, pues viejo, recóbrala. Tu fe te ha salvado, le dice. Bendito. Por eso que es importante gritar, desesperarse, buscar al Señor. Como decía mi hermano Rodrigo delante ahí en la oración. Claro, la vieja naturaleza quiere que nos quedemos en la casa. Bendito Dios. La vieja naturaleza, los malos deseos. Quédate ahí en tu hotel, le dijo, cómprate una bebida, tómate un rico té, cómate un sanguchito, cómate un completo, no sea, estate ahí acostadito, viejo, que estate ahí. Pero así te vaya a perder. Bendito Dios. Pero cuando venimos acá, cuando le hacemos caso al Espíritu Santo, aquí ganamos nosotros. Amén. Porque aquí aprendemos de la palabra del Señor. Señor, amén. No importa
en la condición que nos encontremos, nosotros no vivimos, escuche, nosotros no vivimos por circunstancias de la vida, nosotros vivimos por fe. Gloria a Dios. Y como lleguemos a la casa del Señor, podemos llegar tristes, podemos llegar enfermos, podemos llegar de malas ganas, ojo, de malas ganas en el sentido que queríamos hacerle caso a la ley natural. Podemos llegar de la manera que lleguemos, aquí está la sanidad para nosotros. Aquí es, ¡ay, santo es tu nombre! Aquí el Señor liberta a los oprimidos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor liberta a los oprimidos por el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gente tampoco quiere venir. La gente es como los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Así es, Señor. Los 10 leprosos se pusieron en sintonía. Y los 10 dijeron igual que Bartimeo: Jesús, ten misericordia de nosotros, de nosotros, de nosotros. Los 10 leprosos. Y como le decía adelante, como Jesús no se hace el sordo cuando lo llaman, y cuando le viera gente misericordia, ¿qué hizo el Señor? Los sanó a los 10. Vayan y muéstrense al sacerdote según la ley judía. Vayan y muéstrense Y dice que a medida que ellos iban para allá, se iban sanando de la lepra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no hace acepción de personas. ¿Les creyó la palabra que el Señor da misericordia? Ahí está la misericordia. Bendito Dios. Pero ¿cuántos se devolvieron? Aleluya. De los 10, solo uno. Bendito Dios. ¿Cuántos pueden decir yo soy ese uno? Amén. Porque usted está aquí, usted es ese uno. Porque nosotros le damos gracias al Señor porque Él nos libertó. Nos libertó de los demonios. Amén. Éramos esclavos del diablo. Pero ahora somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos siervos y siervas de Dios. Que queremos agradar al Señor. Pese a nuestra humanidad. Amén. Como dijo el publicano: Señor, sé propicio a mí, Señor. La verdad que me cuesta, hermano Rodrigo, me cuesta, a todos nos cuesta. Pero aquí estamos, Señor. Amén, amén. Aquí estamos, haz de mí lo que tú quieras hacer de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Como leíamos delante que en el devocional, no es por nuestra propia fuerza. La fuerza viene del Señor. Por eso estamos aquí en esta noche, porque Él nos dio la fuerza, la bendición para poder estar aquí. Entonces a Cornelio dice que Dios se agrada de los que temen a Dios y los que hacen misericordia, los que hacen justicia. Dios se agrada, pero eso no basta para ser salvo. No basta para ser salvo. Para ser salvo hay que oír la palabra del Señor, como lo hizo el eunuco cuando Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? No cacho, yo la voz viejito porque no hay nadie que me explique, amigo. Entonces uno tiene que buscar a alguien que le explique. Y como Dios es tan bueno, mandó a Felipe. Le abrió el entendimiento al eunuco y el hombre entendió. ¿Y por qué, pastor? ¿Y cómo sabe usted que entendió? Sí, porque después cuando le dice: mira, ahí hay agua, justo iban pasando por un lugar donde había agua. Y le dice Felipe: oye Felipe, ¿y qué impide que sea bautizado? Hay 3 pasos para ser inscrito en el libro de la vida y tener la seguridad que uno es salvo. Primero, tenemos que aprender a oír la palabra del Señor. Segundo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene y lógicamente mantener esa llenura. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego bautizarnos. Escuche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ¿y quién es el Padre? Jehová Dios de los ejércitos. O como dicen los judíos, a mí me gusta como lo dicen ellos, pero no me gusta repetirlo porque no soy judío. Nosotros lo conocemos como Jehová, a nuestro Padre celestial, ¿cierto? Pero ellos le llaman Yahvé o Yahweh. Ya, nuestro Padre Jehová. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre Jehová, en el nombre del Hijo. ¿Qué hijo? El hijo perdió la comedia. ¿De qué hijo me está hablando, pastor? El hijo que nunca conocí. El hijo que dejé botado. ¿De qué hijo me está hablando usted, pastor, del que voy a bautizar? No, pues en nombre del Hijo, del Señor Jesucristo. Amén. Y en nombre del Espíritu. ¿Cuál Espíritu, pastor? ¿Cuál Espíritu? ¿Espíritu de flojera? ¿Espíritu de pereza? ¿En qué? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuánto diríamos? Sabía lo que el Señor dijo: bautízalo en el nombre del Padre, veniendo del Padre Jehová, en el nombre del Hijo, o sea, en mi nombre Él dijo, en mi nombre, y en el nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, cuando Pedro y los apóstoles bautizaban, ¿en qué nombre lo hacían?
En el nombre de Jesús lo hacían. De Jesús, sí. El bautismo de Juan lo hacían en el nombre de Jesús. En el bautismo del perdón de los pecados, para perdón de los pecados, lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Eso quiere decir, pastor, que se turbó Pedro? No. No. Si usted se da cuenta, ellos querían decir en la bendición que dijo Jesús. Amén. Jesús representa al Padre y al Espíritu. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, si usted cuando bautiza, ¿en qué nombre bautiza? Bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. También, sí, Y Dios le dio toda la autoridad al Hijo. ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor. De repente buscan discusiones por tontera, hermano. Bendito sea el nombre. Pero los pasos importantes, oír la palabra del Señor Amén. y tener claro lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y para ejemplificar esto, cuando oímos la palabra y la tenemos clarita, cuando oímos la palabra, la verdad absoluta, la verdad plena, para encerrar todo esto de oír la palabra, ¿a qué se refiere, pastor, con oír la palabra? Si yo la oigo toda la semana, pastor. Yo callo la palabra del buen samaritano, callo de las 10 vírgenes, callo hasta lo que dijo usted recién de los 10 leprosos, yo las callo todas las palabras. Hay gente que puede oír todas las semanas palabras de Dios, pero no vive en santidad. Bendito Dios. Y eso encierra todo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Eso es aprender a oír la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué le digo yo? Porque cuando la vieja naturaleza te dice, oye, pégate un pecadito, viejo, una rayita en el agua, una canita al aire. Y el Espíritu te dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Bendito Dios. Santo eres. Bendito sea el Señor. Eso es oír la palabra con entendimiento, con fe, Amén. con certeza. Sí, Señor. Porque sería fácil. No, por si yo oigo la palabra. Pero viven pecando, viven haciendo las de Kiko y Caco. Dios nos libre a nosotros Amén. y Dios nos ayude. Amén. Ordena tu vida, me dijo el Señor. ¿Se acuerda que yo le contaba antes que yo convivía con mi esposa, con mi esposita ahora? Yo convivía con ella cuando el Señor me llamó. Y el Señor me dijo, cuando me habló también, en otra ocasión, me dijo, ordena tu vida y yo te bendigo. Bendito. Ordena tu vida, cállate. Yo dije, me voy a poner corbatita, un terno, estoy al otro lado. ¿Para qué me iba a hacer el tonto? ¿Para qué me iba a hacer el tonto de que ordena tu vida? Ordena tu vida. O cásate, viejo. Eso es lo que me dijo el Señor. Cásate. Bendito Dios. No que te pongáis una corbata, porque muchos te ponen corbata y te ponen terno y tienen la media Biblia, pero son más pecadores que muchas veces que la gente del mundo. No digo que no haya que ponerse corbata, que anoche yo andaba con corbata. Bendito Dios. Es bueno ponerse corbata, es bueno andar ordenadito, pero eso no te salva. La apariencia no te salva. Bendito Dios. La obediencia Amén. al Señor es la que Amén. salva. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios nos ayude. Ordena tu vida y yo te bendigo. Ordené mi vida, me casé. No tenía ni un peso, hermano, cuando me casé. Estaba internado cuando me casé. Me quedaban los pantalones cortos del terno que me regalaron. Tenía así una barba, parecía judío. Pero ¿sabes dónde Dios bendice? Cuando uno obedece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no es por obras, como Amén. dice el libro de Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie Se gloríe. Oiga, la gente que hace obras se glorían a veces. Bendito Dios. No, yo les doy a esta institución, ¿de qué estamos hablando? Yo los ayude. No es por obra, Bendito Dios. que no sepa tu derecha Lo que hace lo que hace tu izquierda. Amén. No hay que ser fariseo. Amén. Cuando uno bendice a las personas o cuando hace alguna... Escuche, para que usted entienda esto, nosotros no somos salvos por obras, Bendito Amén. Dios. sino que somos salvos para buenas obras. Gloria a Es Dios. diferente. ¿Me entiende, no? Amén. Porque cualquiera podría decir, yo soy salvo, pero yo no tengo para qué hacer buena obra. No, su gentileza, el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, dice, su gentileza, su buena voluntad sea conocida por todos los hombres. Amén. Que la gente sepa que usted lo puede bendecir a ellos, a la gente. Estamos llamados para bendecir. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres, Señor. Estamos terminando y quiero leerles este comentario que dice, Pedro introdujo su mensaje con una franca aceptación. Hasta ahora había creído que el favor de Dios se limitaba a la nación de Israel.
Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Ahora se daba cuenta de que Dios no hacía acepción de personas Aleluya. por su nacionalidad, sino que le interesa un corazón sincero y Amén. contrito. Gloria a Dios. Contrito, la palabra contrito tiene que ver con humillarse, Amén. con ser una persona humilde. Gloria a Bendito Dios. sea, cuando Dios ve un corazón humilde como el de Bartimeo, como el de los leprosos, a pesar que se devolvió uno solo, Dios lo bendice. Amén. Dios busca corazones sinceros y corazones humildes, corazones que se dobleguen ante la presencia del Señor. Amén. Y escuche, y a veces cuando la gente es soberbia o altanera, como lo veíamos ahí en el devocional, cuando la gente es altanera, es soberbia, orgullosa, Arrogante. arrogante, o cuando tienen el moño parado, El Señor se lo baja. ¿qué hace el Señor? Se lo baja, bendito. Se agacha el moño. El Señor agacha el moño al que tiene el moño parado. Gloria a Dios. Pablo era así, po. Bendito Pablo Dios. era del moño parado, ¿sí o no? Y cuando se le apareció el maestro ahí en camino a Damasco, dice que le agachó el moño. Bendito Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Ah? Y venía de Jerusalén a Damasco. ¡Ay, yo voy a matar a todos los cristianos! No estoy ni ahí con nadie, ni con nada. Voy a matar a los cristianos, estoy ni ahí. ¿Qué Cristo que resucitó? No estoy ni ahí que haya resucitado, no. ¡Pum! Y se le aparece el Señor. Hasta ahí nomás le llegó el moño parado a Pablo. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando a veces no queremos agachar el moño a la buena, A la mala. a la mala, dice el Señor. Bendito Dios. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Dios bendiga a nuestro hermano José. ¿Ah? Amén. ¿Cuál es la bendición de esto? De que, más allá de que tenga el moño parado o el moño agachado, si Dios te tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios te va a llamar en cualquier Santo momento, eres, como lo hizo con Amén. nosotros. Gloria a Dios. Porque nosotros antes de venir a Cristo también éramos del moño parado, Sí, ¿o no? sí. También éramos llevados a nuestra idea. Sí, amén. Hagamos lo que quiera, no, voy para allá, voy para acá. Y díganme algo, ¿sí o no? Sí. Teníamos ese dicho, por lo menos yo tenía ese dicho, se pensó y se hizo. Bendito su nombre. Éramos como una hoja que era llevada por el viento. Bendito su A mí de repente yo estaba en la esquina, pero chico, vamos para allá, vamos para allá. Después llegamos de allá, pero chico, vamos para acá, vamos para acá. Andaba para allá y para acá. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Antes éramos así, po. Pero ahora hay uno que nos guía. Sí, amén. Y Él nos guió en esta tarde a venir a su casa de oración. Y eso es bueno, Amén. porque uno viene alegre. Así es, Señor. Yo me alegré. Y aunque, como lo decíamos delante, a lo mejor el texto dice yo me alegré con lo que ven. A lo mejor a veces no venimos tan alegres. A mí me ha pasado varias veces, a veces yo no vengo tan alegre. Pero aquí el Señor me alegra. Gloria a Dios. Cambia la cosa cuando Amén, llegamos aquí. amén. Dios cambia todo. Todo lo que usted llegue en forma negativa, Dios lo produce una bendición. Amén, Señor. Pero eso usted tiene que Señor. luchar por esa bendición. Amén, así es, Esto no es de, como diríamos así, por arte de magia nomás. No, Dios quiere ver en ti un esfuerzo. Quiere ver, ay, santo es tu nombre. Quiere ver un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque Dios, como decía la pastora y como dice la palabra, Dios mira de lejos a los soberbios, a los altaneros, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Y yo no quiero que el Señor me mire de lejos. Tampoco estoy diciéndole con esto, ay, yo soy súper humilde. No, a todos nos cuesta ser humildes. Porque el ser humano tiene como ese ADN desde el... ¿Ah? ¿Sí o no? El ser humano ha echado su idea, po. Sí, En el libro de Hebreos dice que cuando Dios nos disciplina, a ninguno le gusta que nos disciplinen. Bendito Dios. Ay, Señor. Así que ayer yo fui a ayudar a los pastores ahí, en el gimnasio. Y yo soy como bien, tengo mi manera de ser, como todos nosotros tenemos nuestra manera de ser. Y uno a veces tiene su orden para hacer las cosas. Y resulta que, como hicieron, ayer se dio cuenta que está el escenario allá y no allá, como el año pasado, como era normal. Ahora pusieron el escenario allá. Como yo era ayudante nomás, no era parte de tener opinión en ese sentido, ¿por qué pusieron el escenario? A pesar que igual di mi opinión. Pues todas las sillas quedaron derechitas, y las sillas del medio estaban derechitas, estaban bien. La puso usted. Las pusimos entre todos los que estábamos ayudando. Pero las de allá están así como, no están tan derechitas. No se veía mal, pero para mí yo no encontraba mucho orden. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Yo que a veces uno tiene que aprender a agachar el moño también. Acatar órdenes, claro. Yo por un lado decía, no, la voy a ponerla así nomás. Se Pero veía yo no. bonito, sí. Se veía bonito, pero yo la habría puesto de otra manera, ¿me entiendes? No era su
manera de ver. pero no era mi manera. Por eso es que uno tiene que aprender también a recibir órdenes. Porque a nadie nos gusta que, no les gusta que los manden. El ser humano es tan así, tan... No, yo sé cómo lo hago nomás. Pero Dios nos ayude a nosotros. Para aprender en este caso, a someterse en algunas ocasiones. Dios nos ayude. Amén. Leo y terminamos. Dice... Sino que le interesa un corazón sincero y contrito, fuera judío o gentil. Amén. En toda nación, el que le teme y practica lo que es justo le es acepto. Yo quiero que usted escuche esto que voy a leer, estas dos opiniones que tienen que ver con respecto al versículo 35. Dice el 1. Dice, algunos creen que si alguien se arrepiente de verdad y va en pos de Dios, es salvo incluso si nunca ha oído acerca del Señor Jesús. El argumento es que aunque el hombre mismo pueda no conocer el sacrificio vicario de Cristo, cuando habla de vicario habla de sustituto, él se puso en lugar de nosotros, ¿ya? Sin embargo, Dios sí lo conoce y salva al hombre en base de aquel sacrificio. Esa es una opinión con respecto al versículo 35. Y la otra opinión, dice, la otra postura, dice, es que incluso si un hombre teme a Dios y obra justicia, eso en sí no le salva. Teme a Dios y obra justicia, lo que hacía Cornelio. Eso en sí no le salva. La salvación, escuche esto, la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando Dios encuentra a un hombre que ha vivido según la luz que ha recibido acerca del Señor, dice, Él se cuida de que el hombre oye el Evangelio y que así tiene la oportunidad de ser salvo. La pregunta es, ¿en cuál de las dos posturas cree usted? ¿En la 1 o en la 2? En la 2. ¿Todos se dan por la 2? ¿O alguno por la 1? No me acuerdo de la 1 con respecto a lo que le pasó a Lázaro. ¿Ya? Según lo que entendí, Lázaro no aceptó al Señor en su corazón. No aceptó a Lázaro, o sea, no aceptó al Señor. Por eso que dijo no a Jesús. Perdón, ¿cómo que dijo no a Jesús? ¿Tú te refieres al Lázaro, al rico Lázaro? O sea, al rico de la historia de Lázaro. El rico dijo no a Jesús. No, yo me refiero a Lázaro, porque ahí dice... A Lázaro, al que está 4... Al menesteroso. Porque hay dos Lázaros. Pero al Lázaro de la historia, De la historia del Hades, ya. Porque él no aceptó al Señor, o al menos no se menciona. ¿Ya? Y ahí dice un poco que, como que, si una persona... Bueno, es que yo creo que... me acuerdo de eso por eso. No, es buena observación en todo caso. Pero, bueno, vamos a verlo igual en otra oportunidad, también ese es un buen tema. Pero en este caso, la postura 1 decía que lo que hacía Cornelio, era temeroso a Dios y hacía obra. Pero eso no te salva, eso agrada a Dios, pero no te salva. Amén. Pero la segunda postura, como lo veíamos, especialmente ahí dice, la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el comentarista, ¿qué dice? Dice, creemos que la segunda postura es la interpretación apropiada. Amén. Lo que decíamos, que solo a través de Jesucristo está la salvación, podemos entrar en el cielo. De otra manera, no podemos hacerlo. Ahí en ese sentido podríamos decir que antes de Jesús era así como... Pero ahora que ya el Señor llegó, murió, ahora es... A través de él. Sí, porque por eso el Señor lo mandó a morir. Entonces antes Jesús tenía misericordia de quien él quería. Sí, porque tampoco dice que Lázaro hacía buena obra. Sufrió nomás. Claro. Mucho como un hombre que sufrió. Era Porque el humilde. otro tenía deleite. En este caso era para mostrar más que el otro era malo, pero nunca habló mucho de que él hacía buena obra, como en este caso Cornelio. Es buen tema ese de que están hablando ustedes, porque muchos podrían pensar de que el rico se fue al infierno porque era rico, No. ¿cierto? Pero no se fue al infierno porque era rico, sino que porque no dijo no a Jesús, no aceptó a Jesús. Y también podríamos pensar por otro lado que el Lázaro, el que estaba postrado, se fue al cielo porque estaba postrado, porque era pobre, pero tampoco es tan así. No. Ahora,
si tuviéramos que resumir y usar un poco la hipotética, no sé si está bien dicha la palabra, hipotetizar un poco con respecto a este tema, el hombre se fue al infierno porque dijo no a Jesús. Amén. Porque no amó a su prójimo. Amén. Dijo no a Dios y no amó a su prójimo, que lo tenía ahí a la salida de su casa. Y el pobre no fue salvo porque era pobre o porque sufrió. Porque yo creo que dentro de su corazón él había recibido al Señor. Y tenía un corazón sincero. Yo creo que ahí entra la soberanía del Señor Jesucristo, ¿no? Porque tampoco especifica de que el hombre recibió a Jesús o de que el rico haya dicho no a Jesús, pero si por eso lo decimos, si nos podemos como una hipótesis, yo creo que entra la soberanía. De hecho, en ese contexto, en esa palabra, habla lo que estábamos hablando delante con respecto a dar a entender que el Seol se correspondía al lugar de los muertos, pero tenía la división entre el Hades, que pertenecía al infierno, o los que estaban perdidos, y el seno de Abraham, de los que eran salvos. Y ahí entra también lo que decía el hermano Andrés. Antes de Jesús el Salvador del mundo, era la soberanía de Dios y él sabía quién se iba para allá y quién se iba para acá. Amén. Porque ahí no estaba el Señor Jesucristo, así que no podían recibirlo, de hecho. Pero es así. Entonces la postura hoy en día, la gente puede hacer muchas buenas obras, puede hacer muchas limonas, puede hacer todo lo que quieran, pero no es por obra, para que nadie se glorie. La salvación es por gracia. Así es, Señor. Amén. Es por recibir al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador y empezar a vivir para Él, lo que Él quiera que hagamos para poder entrar al cielo. Como lo veíamos, póngase en pie, como lo veíamos con el mensaje ese que tenemos también de los 5 pasos, ¿se acuerda que para ser aceptado en el cielo? ¿Se acuerda cuando lo vimos? Los desafíos para ser recibido en el cielo. El Señor te empieza a desafiar cuando lo recibimos a Él como Señor y como Salvador. Él quiere que empecemos a cumplir su palabra. Y solamente con la ayuda de Él, porque mire, recibimos a Cristo y como decíamos, entra el Espíritu Santo a morar en nosotros y el Espíritu Santo nos da la gracia y la bendición para poder obedecer a Dios. Porque de otra manera no lo podríamos hacer. Amén. Así que Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que pudieron ver esta palabra. Espérate, vamos a orar, porque puede que haya algún hermano, la oración dice del justo que puede mucho, y puede que, aunque haya un hermano viéndonos, vamos a orar. Vamos a orar. Tal vez hasta el día de hoy no tenía claro de que la salvación es por Jesucristo. Tal vez mucha gente no ha tenido claro de que hasta el día de hoy no tenían la seguridad de ser salvos. Pero vamos a orar por aquello, vamos a orar por sanidad, vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo le damos gracias. Gracias, Señor, queremos tomarnos de tu palabra en esta noche, Señor. Que la salvación es para los judíos y para los gentiles que te reciben a ti como Señor y Salvador, porque tú no haces acepción de personas. Señor, bendecimos a todos los hermanos que puedan haber visto esta predicación, Padre. Oramos por ellos para que tengan esa seguridad, esa certeza, Señor, que solo a través de ti tenemos salvación, que solo a través de ti tenemos la entrada allá al cielo, Señor. Bendito sea su nombre. Oramos, Padre, para que usted derrame sanidad, derrame consuelo en la vida de las personas, Señor. Oramos, Padre, porque usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos conforme a tu voluntad, Padre. Señor, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros somos justos, no por nuestras buenas obras, no por nada, sino que tú nos justificaste, Señor. Por eso creemos, Señor, que somos justos y oramos en favor de nuestros hermanos que están presentes, como así también los que están, Señor, en diferentes ciudades, en diferentes países de este mundo, Dios. Bendice el Espíritu Santo, glorifícate en ellos, Señor. Oramos para que usted los bendiga, los ayude. Oramos para que usted los proteja. Oramos para que usted les responda a sus peticiones. Señor, oramos para que usted le dé la fortaleza del búfalo, Padre. Oramos, Dios mío. Profetizamos bendición sobre ellos. Todo lo que ha sido, Señor, se ha transformado en maldición en la vida de los hermanos, lo cambiamos en esta hora por bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Bendice cada familia representada, Señor. Proclamamos milagros, proclamamos sanidad, prodigio, maravilla. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia.
Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos guías, Señor. Gracias porque los demonios ya no nos pueden tocar. Gracias porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Gracias porque somos tu propiedad, Señor. Manténnos firmes para la gloria de tu nombre. Ten misericordia de cada familia representada. Señor, ten misericordia de los vecinos de este sector de Renca, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, corta toda cadena del diablo, Padre. Desata toda ligadura, Dios mío. En el nombre de Jesucristo destruimos toda fortaleza del diablo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, desata salvación, desata misericordia, desata amor, desata bendición sobre nuestro país, Padre, sobre el mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene hambre y sed de justicia, Dios. Así como aquel eunuco, así como aquel etíope, así como Cornelio, así como su familia, así como los parientes de Cornelio tenían hambre de ti, Señor. Hay gente que tiene hambre de ti, Señor. Concédele la bendición de recibir tu palabra, de recibir tu Espíritu Santo, Dios mío, de que sean bautizados en tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Señor, gracias por tu promesa que dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida terrenal, Señor. Y como dice el Salmo 48, Señor, 14, y estaríamos más allá. Después de la muerte estaríamos contigo, Señor. Señor, prepáranos para ese encuentro. Prepáranos para ese encuentro, Señor. Cuando nuestra alma salga de nuestro cuerpo, cuando ángeles nos lleven a tu presencia, cuando tú nos puedas decir, vengan benditos de mi Padre, bienvenidos. En lo poco fueron fieles, en lo mucho los pondré. Queremos escuchar esas palabras tuyas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos a ti la honra, la gloria, porque tú te la mereces. Y pedimos para nosotros tu amor, tu gracia y tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendecimos al pueblo de Dios. Amén. Amén.